Michoacán se respira el miedo tras conocerse un siniestro plan para entregar el estado al cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades habrían pactado con gente del Mencho. Nuevas evidencias podrían descifrar el misterio de la desaparición de los 43 normalistas. La aparición de restos humanos hace sonar las alarmas en el estado de Guerrero. Se está cayendo el teatro del gobierno federal. La misteriosa secta pagana de la montaña y su campaña de terror en el Estado de México desatan una ola de atentados explosivos. Fuerzas federales en alerta máxima. La ceremonia a la Santa Muerte y los testimonios de quienes aseguran han recibido milagros de la patrona adorada por miles en varias ciudades de Estados Unidos. Cualquier cosa que yo le pida, ella me lo cumple. Espeluznante. Al cumplir 4 años de fallecidos, los muertos salen de sus tumbas para cumplir una tradición milenaria en Campeche, el ritual de la limpieza. Sí, tengo también mis abuelas. En vivo desde Los Ángeles, esto es Noticiero Cierre de Edición. Buenas noches, feliz inicio de semana, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto Adriana Rullero. De inmediato comenzamos con la información y lo hacemos en el estado de Michoacán, donde se vive gran incertidumbre, pues se teme que las operaciones de las fuerzas federales estén preparando el camino para el ingreso del Mencho a ese estado. Eliseo Caballero tiene todos los detalles de por qué se ha desatado esta presunción. Veamos. Mientras el gobernador Silvano Aureoles afirma que la llegada de la Gendarmería y refuerzos federales son para blindar el estado contra las bandas criminales, versiones periodísticas acusan a su procurador de justicia, José Martín Godoy Castro, de estar entregando el estado a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Una publicación del diario Reforma, uno de los más importantes en México, afirma que una reciente reunión del alto funcionario con las fuerzas rurales estuvo presente Juan José Farías, alias el Abuelo, un personaje que se dice representa los intereses del Mencho y del Jalisco Nueva Generación, aunque el procurador lo niega. No hubo tal reunión con el Abuelo, de tal forma que incluso ya Reforma ya hizo su aclaración. Este lunes llegaron más elementos de élite para encargarse de la seguridad en Michoacán, entre ellos 300 efectivos de la Gendarmería, que tienen el encargo de evitar circulación de personas armadas y de traficantes de droga. Por ahora, nadie confirma o desmiente que el cártel del Mencho esté por tomar la plaza, pero los michoacanos esperan que esto no ocurra, para que no se repita el baño de sangre que hubo en el pasado. Desde Michoacán, Eliseo Caballero Ramírez, Cierre de Edición. Bueno, pero mientras esto ocurre en Michoacán, uno de los que asegura que está en la mira de las fuerzas del Estado es el ex jefe de las autodefensas allí mismo en Michoacán, Hipólito Mora. En una carta enviada a un periodista, el fundador de los grupos armados que se levantaron en contra de los caballeros templarios denunció que el procurador Martín Godoy habría ordenado a José Antonio Torres, alias el americano, asesinarlo y que su vida pues corre gran peligro. Y fíjese que el hallazgo de restos humanos en las afueras del Chilpancingo Guerrero vuelve a encender las alarmas en México. En estos momentos se investigan si pertenecen a los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del 2014. Vamos a pasar con Carlos Vázquez y el informe completo de este nuevo hallazgo. Un montón de huesos y 2 mandíbulas encontradas en una fosa a un costado de una carretera en la comunidad de Carrizalillo, en las afueras de Chilpancingo Guerrero, puso en alerta a todo México. Inmediatamente, los pobladores se movilizaron y dieron aviso a las autoridades y llamaron a los padres de los 43 normalistas desaparecidos a que llegaran al pueblo a buscar a sus hijos. El descubrimiento de restos humanos se logró tras las declaraciones de un presunto halcón de Guerreros Unidos, que confesó que en los cerros de la comunidad habían varias fosas clandestinas. Hay versiones que aseguran que durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014, hombres armados, supuestamente sicarios, llegaron a ese lugar llevando a los normalistas. Se está cayendo el teatro del gobierno federal. El vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, exigió a las autoridades verificar si los restos encontrados en Carrizalillo son de los jóvenes y que se inicie inmediatamente una investigación profunda. Carlos Vázquez, Noticiero Cierre de Edición.
Mientras tanto, en la Ciudad de México continúa el clima de terror tras los ataques con explosivos de la secta pagana de la montaña. Emanuel Hernández nos tiene un resumen de lo último de este incidente. Las fuerzas federales están en alerta máxima en la Ciudad de México. Efectivos de la Policía Federal patrullan las calles de varias delegaciones en busca de los siniestros miembros del grupo anarquista denominado la secta pagana de la montaña. Los operativos se han centrado en Ecatepec, donde se desató una ola de atentados con explosivos caseros en 4 camiones, precisamente durante la Noche de Brujas, algo que llenó de terror a los habitantes de la zona. Mediante un comunicado publicado en las redes sociales, la secta pagana se atribuyó los ataques y aseguró que es una muestra de rechazo y repudio en contra del avance del desarrollo moderno del transporte, que según ellos está devorando la montaña y las zonas salvajes. De 8 explosivos que colocaron en los autobuses, 4 explotaron y el resto fueron desactivados por las autoridades. El temor se regó rápidamente por varias zonas de la capital mexicana. Las personas tienen miedo de subirse a uno de estos buses. Pues ya no andamos con seguridad en ningún lado. Salimos con el Jesús en la boca. Lo peor es que hasta ahora no se tiene ninguna pista de los agresores, que amenazan con causar más daños en el transporte colectivo. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán. Cierre de edición. Bueno, y fíjense que al expresidente Felipe Calderón no lo quieren ni en pintura en México. En este video se escucha al público que asistió al Gran Premio de la Fórmula 1 de México gritarle frases como asesino, lárgate. ¿Qué haces aquí?, le pregunta también una mujer. El expresidente se limitó a sonreír y saludar en medio de esta incómoda situación. Recordemos que durante el sexenio de Felipe Calderón ocurrieron más de 121,000 violentas muertes tras declararle la guerra al narcotráfico. Bueno, y cambiando de noticia, hay una declaratoria de alerta de desastre natural en Veracruz. Estas son las imágenes de los destrozos provocados por las lluvias e inundaciones que se registraron en 52 municipios. En estos momentos, elementos del ejército han sido desplazados a la región para ayudar en las evacuaciones y en la distribución de alimentos. Nosotros estaremos bien pendientes de la evolución de esta situación. Y bueno, mire, desesperados y hambrientos fueron encontrados 4 pescadores de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, quienes fueron rescatados luego de estar 30 días a la deriva a bordo de una pequeña embarcación. El rescate ocurrió cerca de las costas de Chiapas, luego de ser localizado por un avión de la patrulla marítima en un vuelo nocturno. Allí tiene las imágenes de ellos. Pasamos ahora hasta Guatemala, donde las autoridades lograron desmantelar una banda que abusaba sexualmente de niñas. Jenny Guerra nos explica en el siguiente informe cómo operaban. La policía sacó del infierno en el que vivían a esas 13 niñas al liberarlas de las garras de una banda que las prostituía en hoteles, pensiones, billares en la ciudad de Guatemala. El trabajo de investigación por parte del Departamento contra los Delitos Sexuales determina que hay personas que se estaban encargando de captar a menores de edad desde distintos departamentos y luego las traían hacia Guatemala con engaños que supuestamente ellas trabajarían en un hotel haciendo manualidades y piñatas. Pero era mentira, eran prostituidas. Como si fueran animales, los criminales subastaban la virginidad de las niñas. La mayoría de ellas eran vendidas al mejor postor, que no pagaba más de $70. Muchas veces nos sentimos limitados de no poder actuar inmediatamente, pero hacemos todo lo posible por restituirles sus derechos a los niños. En pueblos como este, la banda reclutaba a sus pequeñas víctimas, a las que ofrecía trabajo para ayudar a sus familias. Inclusive los niños, las niñas ya tienen hábitos de inhalar pegamento también. Esos 3 maleantes formaban parte de la banda y esos delincuentes fueron capturados infraganti cuando abusaban de las pequeñas víctimas. En Guatemala, Jenny Guerra, cierre de edición. Qué desagradable noticia, de verdad que sí, pero pues toca informarla para que puedan tomar las precauciones los padres. Hacemos una primera pausa, pero no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, prefieren morir de hambre que continuar en el infierno de los centros de detención, la última y desesperada batalla de las indocumentadas. Además, el misterioso rito a la Santa Muerte y por qué muchos aseguran que la patrona es milagrosa. Tenemos impactantes testimonios. Y también más adelante, la misteriosa muerte del músico de los Cardenales de Sinaloa. Lo ejecutaron al estilo de la mafia. Bueno, y Texas se encuentra en la alerta debido a que las lluvias continúan azotando el estado. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que ciudades como Houston y Austin están bajo alerta de inundaciones.
Medios aseguran que las lluvias ya provocaron la muerte de 5 personas, en su mayoría en Houston, y se está pidiendo por esta razón a los residentes evitar salir de sus casas debido al peligro que corren en las calles y carreteras, así que por favor tomen sus precauciones. Y mire, la desesperación de las mujeres centroamericanas y sus hijos que están recluidos en un centro de detención de Carmes, también ahí en Texas, es enorme. Casi la totalidad de las 500 mujeres que están encerradas se niegan a comer. Crisbel Mora, desde ese estado, nos explica cuál es la situación que se está viviendo allí. Luego de que fueran dadas a conocer las cartas escritas a mano por algunas de las inmigrantes explicando sus casos y los abusos de los que han sido víctimas, una de ellas fue identificada y como castigo fue aislada en una celda por 48 horas. En sábado pusieron una mujer aislada. Esto es una violación de sus derechos, es un abuso. Pero las organizaciones proinmigrante continúan recibiendo información de las internas y el día de hoy les fue confirmado que casi la totalidad de mujeres están sumadas a la acción de protesta. Hoy, en el 6º día de la huelga de hambre, casi todas las mujeres en Hutto están participando en la huelga. Se estima que este sábado activistas y representantes de organizaciones sin fines de lucro se apostarán a las afueras del centro de detenciones para respaldar sus peticiones. De acuerdo a lo que han manifestado a las organizaciones de apoyo, estas inmigrantes no cesarán la huelga de hambre hasta recibir atención de algún representante gubernamental que pueda escuchar sus voces y ofrecer un rumbo distinto a la deportación. Reportó para ustedes desde Austin, Texas, Crisbel Mora, Noticiero Estrella TV. Bueno, y apenas comienza en su puesto como presidente de la Cámara de Representantes y Paul Ryan ya está metido en líos con la Casa Blanca. El portavoz Josh Earnest lo acusó de seguirle el juego a la extrema derecha de los republicanos en materia de inmigración y afirmó que las declaraciones de Ryan son absurdas y decepcionantes. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes aseguró que no se aprobará la reforma migratoria durante el presente gobierno porque no se puede confiar en Barack Obama. Así que pues ya tenemos clara la postura de este señor. Nos vamos ahora para Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hoy se recordó a los muertos pidiendo por los vivos. Vilma Jaques nos dice que ese día fue el mensaje de las llamadas Catrinas. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el Día de los Muertos para muchas familias no es una fiesta. Es revivir el dolor al visitar las tumbas de sus familiares que fueron ejecutados por los implacables comandos armados. Ellos estaban afuera, estaban poniéndose de acuerdo porque iban a ir a una fiesta al día siguiente y de repente se oyeron disparos y pues, desafortunadamente uno de esos disparos le tocó a él y fue muerte instantánea. En algún momento Ciudad Juárez fue calificada como la capital mundial del asesinato y donde ocurrían más de 20 homicidios violentos atribuidos al cártel de Juárez en la lucha por el territorio. Esos son los muertos que se recordaron hoy. Este es el Panteón La Chaveña, donde familias completas traen flores y recuerdan con tristeza a sus seres queridos, que por motivo de la violencia dejaron este mundo. Por eso las Catrinas caminaron por las calles del centro de la ciudad, adornado con calaveras de dulces y altares de muertos. Su intención era pedir que se paren las balas asesinas que han dejado a las familias envueltas en luto y dolor. En Ciudad Juárez, Chihuahua, Vilma Jaques, Noticiero Cierre de edición. Bueno, y esta tarde continuó la dolorosa búsqueda de los cuerpos de las 224 personas que viajaban a bordo del avión turístico ruso que se estrelló en la península egipcia del Sinaí. Los fragmentos del aparato están esparcidos en unos 20 kilómetros cuadrados, lo que complica la operación. Las autoridades confirmaron que aún es muy pronto para sacar conclusiones sobre las causas de este accidente que el grupo terrorista Estado Islámico se ha atribuido. Hacemos con esto una segunda pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucha más información aquí en el Cierre de edición. Al regresar, el día que la patrona es venerada, el extraño ritual a la Santa Muerte y los migrantes que aseguran haber recibido un milagro de la Niña Blanca. Además, un comando de la muerte no tuvo piedad por el músico de los Cardenales de Sinaloa. Lo ejecutaron a sangre fría. Y más adelante, cada 2 de noviembre, las familias se reúnen con sus muertos en Campeche. Lo hacen en un ritual de la limpieza. El culto a la Santa Muerte se extiende por Estados Unidos. Ya son miles sus seguidores. Este día es el más esperado del año para los fieles de la llamada patrona. Rosa María Orba, que estuvo desde temprano en uno de sus santuarios y nos preparó el siguiente informe. Hoy es el Día de los Muertos y habrá una gran ceremonia en honor a la Santísima Blanca,
la divina muerte, la reina de los muertos, la patrona o como quieran llamarle. La profesora Cielo enciende el puro para purificar el ambiente. Es el inicio de su ritual. Hay gente que no encuentra paz, tranquilidad, armonía y vienen, se desahogan aquí, se les brinda el apoyo, la ayuda. La Santísima Muerte es adorada como diosa. Según expertos, es una tradición pagana y no está autorizada por la Iglesia Católica. Cualquier cosa que yo le pida, ella me lo cumple. Según su historial, ha sido idolatrada por los narcotraficantes y es llamada en la brujería negra. Pero también se pide en la magia blanca, para el bien, y funciona solo con fe. Alfredo Martínez le hizo un milagro. Sí, a eso estoy ahorita también para acá, darle las gracias, ¿no?, por todo lo que me ha ayudado. Usted se preguntará quién ha llamado santa a la figura de la muerte. Y según expertos y testimonios, creen en ella porque el pueblo la ha convertido en un símbolo de renacimiento y refugio para las almas desesperadas. ¿Has tenido alguna manifestación? Sí, en sueños, en imágenes. Y como te digo, más que nada es la fe que le tengo. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach. Cierre de edición. Cambiamos ahora de tema porque un bus fúnebre recorre las calles de la capital de El Salvador, pero su mensaje no es de terror, sino un llamado a la paz. José Natán Baquis nos dice cómo este mensaje está llegando a todos. Hartos de tanta violencia y muerte, pobladores montaron varios mensajes en ese autobús fúnebre que recorrió las calles y avenidas de la capital salvadoreña, pidiendo este Día de los Difuntos que se detenga la violencia. Es como un recordatorio, como le digo, pues, si ustedes fijan a los lados del bus, ahí le va recordatorio, tiene el número de tontos muertos que han habido ahora en el país, ¿ve? Y ya basta y se siguen dando más. Mientras tanto, en los Campos Santos, cientos de familias asistieron con dolor y resignación a recordar a sus seres queridos, como esta mujer a quien la violencia y la criminalidad le arrebataron hace poco a un ser querido. Y hay que esperar del que está ahí arriba, ¿verdad? Porque solamente Él es el único que nos puede dar la paz y la tranquilidad que necesitamos aquí en El Salvador. El mes de octubre terminó con la cifra récord de 6.756 personas ejecutadas por los sangrientos pandilleros que mantienen aterrorizada a la población. Familiares de los difuntos asisten a cementerios como este para recordarlos con tristeza, rogando porque pronto termine la ola de sangre que enlutó su corazón. En El Salvador, Josué Natán Baquis, Noticiero Cierre de edición. Bueno, y solamente faltan 4 días para los premios de la radio 2015 que se celebrarán este 5 de noviembre en el Teatro Dolby aquí en Los Ángeles. No se lo puede perder, ya sabe, la cita es con nosotros allí a las 6:05 centro que empieza la Red Carpet o la alfombra roja. Bueno, y ahora les cuento que Mayeli Rivera invitó a las ricas famosas latinas a su casa, pero después de Aspen, Sisi Fleitas y Andrea García no quedaron nada bien y este será su reencuentro. Pues no se sabe si será muy buena idea juntarlas tan pronto, pero para ver los detalles, no se lo pierda mañana en Rica Famosa Latina a las 7 p.m. 6 centro por Estrella TV. Con esto los invito a una breve pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, llegó el día en que las familias se reúnen con sus muertos en el cementerio de Campeche como parte del ritual de la limpieza. ¿No saben? El cruel asesinato de un integrante del grupo Los Cardenales de Sinaloa puso una vez más de luto a la música de México. Marcos Félix Bojorquez, de 30 años, acordeonista del grupo, fue bajado del vehículo en el que viajaba con sus compañeros tras amenizar una fiesta de 15 años en la localidad de Las Tatemas, en Sinaloa. Los asesinos dejaron que el resto de los músicos se fueran para acabar con esta persona y abandonar su cadáver en una brecha. ¡Qué situación! Bueno, y en Campeche se realiza este día un ritual que demuestra el amor hacia los difuntos. Sus restos son exhumados y lo que hacen con sus huesos es increíble, es una tradición maya. Jorge Gómezaro nos tiene el informe completo. Este es mi consuelo. El mundo celebra hoy con devoción el Día de los Muertos, un día dedicado a recordar a los seres queridos que ya emprendieron el viaje al más allá. Pero para la comunidad Pomuch de Campeche, este ritual se convierte en una fiesta. Ellos comparten literalmente con sus muertos.
Cada 2 de noviembre, los habitantes de este pueblo mágico se reúnen en el cementerio para desenterrar a sus seres queridos. A partir de los 4 años de muerto, exhuman los huesos y los lavan para después envolverlos en mantas nuevas bordadas a mano, mientras recuerdan anécdotas de los difuntos. Esta tradición milenaria que ha trascendido de generación en generación ha sido considerada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Para cierre de edición, Jorge Gómezaro. Fíjese qué interesante. Bueno, lo interesante de preservar la cultura y las tradiciones. Quiero ahora invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y también en YouTube. Úsenla para comunicarse con nosotros. Yo personalmente trataré de dar respuesta a sus mensajes. Y bueno, ya para finalizar, porque pues ya nos toca despedirnos por hoy, nos hemos reservado las imágenes de la celebración del Día de los Muertos. Miles llenaron los cementerios para recordar a sus seres queridos. Así que bueno, allí los dejamos con ellas. Que tengan muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Será entonces hasta mañana.